Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Francisco Andrade Contreras. El nombre de mi asesora educativa es Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Mi matrícula es 21018815. El nombre del reto es Reto 2, la jurisprudencia. El nombre del módulo es Juicio de Amparo 1, volumen 2. El nombre de la licenciatura es Licenciatura en Derecho. El nombre de la universidad, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, por sus siglas UVEC. Y la fecha de elaboración es el día de hoy, viernes 9 de junio del 2023. En el presente reto tiene por objeto el análisis de 3 jurisprudencias, en el cual, en base a estas mismas, se dará respuesta a 5 interrogantes y finalizando con una conclusión. Pasando al primer caso, este mismo resuelto por la primera sala, emitido el septiembre de 2011 en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 161.080, y del cual el tema se trata es sobre la facultad de atracción, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integración de jurisprudencia sobre un problema que implique el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Pasando a las interrogantes, respecto a la número 1, es señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. De acuerdo con lo analizado en la presente jurisprudencia, se integra por el método de reiteración, ellos así en base a que este fue discutido en 5 sesiones diferentes e ininterrumpidas. La misma reiteración supone el concepto de la ratificación de un criterio ya emitido y del cual otorga un mayor acierto, tal como se puede apreciar en el sustento del criterio de facultad de atracción, ello sustentado en el numeral 216, párrafo primero, en el 223 y 224 de la Ley de Amparo antes de su reforma, las cuales se integran a lo siguiente. Artículo 216. La jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas o por los tribunales colegiados de circuito. Artículo 223. La jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias diferentes, no interrumpidas por otra en contrario, resueltas, como bien dije, en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos 4 votos. Y artículo 224. Para el establecimiento de la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito deberán observarse los requisitos señalados en este capítulo, salvo el de la votación, que deberá ser unánime. Aunado a ello, cabe resaltar que en el primer antecedente del criterio sobre la facultad de atracción quedó resuelta por la primera sala, ello derivado del recurso de revisión de un amparo con número 935-2006. Ahora bien, expresamente se expone que la facultad de atracción se satisface cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración. Aunado a ello, quisiera añadir lo siguiente. La presente jurisprudencia corresponde a la novena época, por lo cual esta misma correspondería a una jurisprudencia por reiteración en el hecho que antes de la reforma la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo respectivo a salas y plenos tenían facultad para establecer jurisprudencias por reiteración. Ahora con la reforma desaparece la figura de reiteración emitida por las salas y plenos y quienes están facultados para emitir la jurisprudencia por reiteración son los tribunales colegiados de circuito en 5 sentencias de un mismo criterio no interrumpidas por otra en contrario. Ello de acuerdo con lo siguiente. En el artículo 216, párrafo segundo, la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito. Aunado a ello también se añade el artículo 224, esto derivado de la ley de amparo, consecuentemente con la reforma del 2021. Respecto a la interrogante número 2, identifica si se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. De acuerdo con el numeral 223 de la Ley de Amparo, se expone que para la emisión de una jurisprudencia por precedentes obligatorios es necesaria la mayoría de 4 votos, a lo cual, de acuerdo con la Ley de Amparo antes de la reforma, al numeral 94 constitucional y las modificaciones a la misma ley y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se tenían por previsto que en el numeral 223 la sala con votación de mayoritaria, es decir, a partir de 4 votos, se sustentaba la jurisprudencia por reiteración, igualmente con votos de los tribunales colegiados de circuito, del cual se percibía por unanimidad o 3 votos. Ello de acuerdo con la misma ley antes de su reforma en los numerales 222 y 224.
Respecto al caso número 2, igualmente resuelto por la primera sala, emitido en diciembre de 2018 en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 201-8828, se versa lo siguiente sobre el tema. Sistema de justicia penal acusatorio oral contra el auto que dé orden a la citación de investigación a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto. En esta jurisprudencia lo que se trata es dar análisis principalmente a la primera sentencia de la jurisprudencia, que fue la 93/2013, en el cual se hablaba sobre un amparo indirecto promovido por supuestos violaciones de los derechos, en este caso del imputado, derivado más bien de las legislaciones penales de los estados de Chihuahua y Durango. Sin embargo, con la jurisprudencia emitida, que es la 78-2018, lo que trata de hacer la primera sala es dar un nuevo criterio sobre este precepto, en el cual se analiza lo siguiente respecto a las preguntas que se plantean. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para la jurisprudencia 93-2013 y fuera sustituida por la jurisprudencia 78-2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, ahora, de acuerdo con la jurisprudencia 93-2013, se expone como criterio para promoverse un amparo indirecto que los derechos del individuo se ven transgredidos, tales como el derecho sustantivo a la libertad ambulatoria, así como la perturbación indirecta de la libertad y consecuentemente su esfera jurídica. Esto es así considerando por la primera sala en relación con los códigos mm, en relación con los códigos penales de las entidades federativas de Chihuahua y Durango. Dichos derechos transgredidos se ven afectados derivados del procedimiento promovido por el Ministerio Público y del cual ante presencia del juez se da a conocer de la investigación iniciada en contra del imputado sobre los hechos por el cual versa la investigación en contra del individuo, por lo cual se solicita al juez la petición de comparecencia del imputado, lo cual, el no asistir voluntariamente a la comparecencia deriva la orden de aprehensión. Se cita el fragmento de la mencionada jurisprudencia. En ambos estados de la República se establece que la formulación de la imputación se realiza cuando el Ministerio Público considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial y para ello debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que pueda comunicarle al investigado la formulación de la imputación. Y, Ok, una vez expuesto lo siguiente, pues nos da a entender que esta acción que señala la legislación penal de ambas entidades supone una agresión a los derechos sustantivos a la libertad de ambulatoria. Sin embargo, realizando el análisis de la jurisprudencia 78-2018, e igualmente resulta por la primera sala, en esta se resuelve que en primera instancia la citación a la audiencia para dar a conocer al imputado sobre la apertura de investigación en contra de este mismo en las legislaciones penales locales no suponen una agresión a los derechos del individuo en este concepto de la libertad de ambulatoria, por lo cual se considera que tiene semejanza a lo dispuesto en el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales en sus fracciones primera y segunda, las cuales cito lo siguiente. En lo que respecta al artículo 141, citatorio, orden de comparecencia y aprehensión cuando se haya presentado denuncia o querela de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la posibilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar lo siguiente: fracción 1, citatorio al imputado por la audiencia inicial, y fracción 2, orden de comparecencia a través de la fuerza pública en contra del imputado habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparición sin justificación alguna. Ahora bien, como se menciona en la fracción 2, puede emplearse la fuerza pública contra el imputado para su comparecencia si este mismo en anterior ocasión no haya comparecido sin justificación, por lo cual, como se puede observar, la jurisprudencia 78-2018 aclara el hecho de que no se transgreden los derechos del imputado en relación con la citación, es decir, a lo que viene siendo la audiencia inicial.
Para el caso número 3, esta sí fue resuelta por el Pleno, emitida en diciembre del año 2000 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Corresponde a lo siguiente: jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de retroactividad de la ley. Más que nada aquí lo que se trata de aclarar es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, al sentar jurisprudencias, estas no representan en sí una ley, no tienen el carácter de una ley, sino más bien lo que tratan de dar es una interpretación de las leyes. Pasando al caso a la interrogante número 4, en la cual se señala lo siguiente. Señala que para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. De acuerdo a lo expuesto en la presente jurisprudencia, en materia constitucional común, va dirigido a los tribunales que de esta señale la legislación respectiva. En su caso, el numeral 192, párrafo primero de la Ley de Amparo, en el cual se cita lo siguiente: las ejecutorías de amparo deben ser puntualmente cumplidas a efecto cuando causen ejecutoría de la sentencia en que se haya concedido el amparo o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de amparo indirecto, o en el tribunal colegiado de circuito tratándose de amparos directos. La notificación se demora a las partes. Aunado a ello, vale hacer mención que las jurisprudencias que se emiten no se equivalen a una norma de carácter general, sino, como bien se expone, esta sirve para interpretar la ley y las lagunas que existen dentro de ellas, a ello sumándose que estas mismas no implican un riesgo en el principio de retroactividad de la ley, ya que se busca dar interpretación y fundamentado a ello con el numeral 14 de nuestra Carta Magna. Pasando a lo que viene siendo la interrogante número 5, que versa de lo siguiente: respecto a los casos 1, 2 y 3, indican qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Respecto a las interrogantes, las jurisprudencias que se presentan de forma de análisis corresponden a las siguientes épocas. La jurisprudencia a analizar comprende a la novena época con número de registro digital 161.080 y se publicó en el Semanario Judicial de la Federación en el mes de septiembre del año 2011. La jurisprudencia 2, analizar, comprende a la décima época con número de registro digital 201.8828. Por último, la tercera jurisprudencia a analizar corresponde a la novena época con número de registro 190.663 y publicado en el Semanario Judicial de la Federación. En conclusión, pasando a la conclusión, exponiendo la importancia de la jurisprudencia y consecuentemente su utilidad de esta misma, la jurisprudencia, de acuerdo con los artículos 94 y 107 y consecuentemente los que señalan la ley de amparo, se interpreta que la jurisprudencia versa en sí como la interpretación de las leyes y los reglamentos emitidos por el Ejecutivo Federal y ejecutivos estatales, así como aquellos tratados internacionales que sean celebrados por el Estado mexicano. Consecuentemente a ello se sabe que hay jurisprudencias que son obligatorias para las autoridades jurisdiccionales a nivel federal y local, es decir, entidades federativas. Ello de acuerdo con las jurisprudencias por precedentes obligatorios resueltas y emitidas por los plenos y salas, de acuerdo con los numerales 222-223 de la Ley de Amparo. Y también en lo que respecta en el numeral 94 constitucional, párrafo 12, en el cual se habla sobre las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las salas, en lo que respecta a sus votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y entidades federativas. De acuerdo con el libro Jurisprudencia y Control Constitucional en México, del autor Francisco Rubén Quiñones Huizar, en la página 35 se versa lo siguiente respecto a la evolución del significado de la jurisprudencia. En México, la jurisprudencia es el conjunto de conocimientos, ciencias del derecho, y luego como la interpretación que hacen los jueces sobre los preceptos legales. Ok, respecto a eso, pues sería todo. Muchas gracias.